Esta es nuestra clase de los tumores de la vejiga, de la pelvis renal y los uréteres. Vamos a comenzar con los tumores de la vejiga. Los carcinomas transicionales representan la gran mayoría de los tumores vesicales, el 90% de todos ellos. El resto se corresponden con carcinomas escamosos o adenocarcinomas. Muchos de estos tumores son multifocales y pueden ser observados desde la pelvis renal hasta la uretra distal. Son tumores más comunes en hombres que en mujeres en una proporción de 3:1. Y el rango de frecuencia de la edad está entre 50 y 80 años. Más frecuentemente los encontramos en zonas urbanas que en zonas rurales. Los factores etiológicos asociados al cáncer de vejiga son los siguientes. En primer lugar, el tabaco, que aumenta el riesgo de 3 a 7 veces. Después, la exposición industrial a las arilanaminas, en especial la 2-naftilamina. Los cánceres aparecen de 14 a 40 años después de la primera exposición. Después están las infecciones por Schistosoma hematobium en áreas donde esto es endémico. Los huevos se depositan en la pared vesical e incitan una respuesta inflamatoria crónica que induce a la metaplasia escamosa del epitelio y displasia. El 70% de los cánceres secundarios a infecciones por Schistosoma hematobium son escamosos y el resto de células uroteliales. Otro factor asociado es el consumo prolongado de analgésicos, la exposición prolongada a la ciclofosfamida y la exposición a radiaciones. En cuanto a la clasificación de los tumores de vejiga, yo acá les traigo la clasificación del 2016 de la Organización Mundial de la Salud, con la colaboración de estos médicos que están citados más abajo. En primer lugar, tenemos las lesiones no invasivas del urotelio, que pueden ser o planas o papilares. Las lesiones planas son la hiperplasia epitelial, la atipia reactiva, la atipia de significado incierto, la displasia epitelial y el carcinoma in situ. Las lesiones no invasivas del urotelio papilares son las siguientes: el papiloma urotelial, el papiloma urotelial invertido, la neoplasia epitelial papilar de bajo potencial maligno, el carcinoma urotelial papilar de bajo grado y el carcinoma urotelial papilar de alto grado. Luego tenemos los tumores vesicales infiltrantes, que pueden ser transicionales o uroteliales y no transicionales. Entre los transicionales tenemos el carcinoma urotelial con diferenciación divergente, que puede tener una diferenciación glandular, escamosa o trofoblástica, o sea, presentan focos de diferenciación glandular, escamosa o trofoblástica. El tumor es transicional con focos de estas diferenciaciones. Después tenemos las otras variedades como el néster, que es nidos de células tumorales, el microcístico, el micropapilar, el linfoepitelioma-like, el plasmocitoide, sarcomatoide, el de células gigantes claras, ricos en lípidos y pobremente diferenciados. Algunos de ellos vamos a estar viendo, no todos. Y después están los tumores no transicionales, entre los cuales tenemos los carcinomas escamosos, los adenocarcinomas, los carcinomas mixtos, los carcinomas a células pequeñas, sarcomas, etcétera, y muchos otros más, ¿verdad? Pero estos son los más importantes. Vamos a ver ahora las alteraciones citogenéticas y moleculares de estos tumores de la vejiga. Se presentan con monosomías en el cromosoma 9 de lesiones 9P, 9Q, 17Q, 13Q, 11P y 14Q. Las deleciones en el cromosoma 9 son los únicos cambios genéticos que se hallan con frecuencia en los tumores papilares superficiales y ocasionalmente en los tumores planos no invasivos. Las deleciones 9P afectan al gen supresor de tumores
16IN4A. La de lesión 9Q incluye otros numerosos locis potenciales supresores de tumores, pero su identidad no se conoce muy bien aún. Muchos carcinomas uroteliales invasivos presentan de lesiones 17P que incluyen la región del P53. También se encuentran mutaciones del P53 en lesiones de carcinomas in situ planos. La de lesión 14Q afecta al gen del retinoblastoma y se lo observa en lesiones planas y en tumores invasivos. Se observa además una mayor expresión de RAS y de receptores de factor de crecimiento en algunos tumores vesicales. Como habrán notado, las lesiones diferentes de la vejiga, sean intraepiteliales, invasivas o no, tienen alteraciones citogenéticas y moleculares diferentes. Por eso vamos a examinar el modelo de carcinogénesis vesical de dos vías. La primera vía se inicia por deleciones de genes supresores de tumores en 9P y 9Q, lo que lleva ¿a qué? A tumores papilares superficiales. Unos pocos tumores nomás van a adquirir mutaciones de P53 y van a progresar a la invasión. Y la segunda vía es iniciada por mutaciones del P53 y eso lleva al carcinoma in situ con pérdida del cromosoma 9, esos tumores con mucho mayor frecuencia, estos tumores planos con mucha mayor frecuencia van a progresar a la invasión. Antes de explicarles este esquemita de la carcinogénesis vesical, quiero dejar en claro dos conceptos. Primero, el 80% de las neoplasias uroteliales son lesiones papilares, exofíticas, superficiales, que pueden recidivar, pero que tienden a no invadir ni a hacer metástasis. La gran mayoría de ellas van a recidivar, sobre todo si fueron tratadas exclusivamente con resección transuretral. Y después tenemos un 20% que son carcinomas sólidos, no papilares, que van a invadir agresivamente la pared de la vejiga y van a dar metástasis. Ahora veamos nuestro esquemita de las dos vías de carcinogénesis vesical, la papilar y la no papilar. Arriba tenemos un urotelio normal. Cuando las células del urotelio normal tienen de lesiones de genes supresores de tumores en 9Q y en 9P, entonces empiezan las lesiones intraepiteliales. A la izquierda, nosotros en el cuadrito de color celeste tenemos la hiperplasia, que además cuando se acompaña de mutaciones del PIK13A y el PGFR3, ciclina D y 11P también, va a llevar a un carcinoma papilar de bajo grado. La gran mayoría de las lesiones, ¿se acuerdan que dijimos? Esta lesión es genéticamente estable, pero tiene altos índices de recurrencia y podría, con signos de interrogación, ir a un carcinoma invasivo, pero con poca frecuencia. El otro camino, fijémonos en nuestra imagen en el centro, se produce una hiperplasia con displasia y carcinoma in situ del epitelio, el cual acompañado de las mismas alteraciones genéticas que recién citamos para el carcinoma papilar de bajo grado, pero también con mutaciones del P53, entonces se va a desarrollar un carcinoma papilar urotelial de alto grado. Por supuesto que va a tener altos índices de recurrencia y también puede ir y puede producir una invasión de la pared vesical y por supuesto con el tiempo metástasis. Y por último, la última columna a la derecha. Sumado
a las de lesiones de los genes supresores que se encuentran en 9P y 9Q, tenemos también mutaciones del P53. Entonces esa célula va a ir directamente a la displasia, de la displasia al carcinoma in situ. Allí se les va a sumar mutaciones del gen del retinoblastoma y se va a formar una lesión intraepitelial genéticamente inestable que se va a convertir en un carcinoma invasivo que al final va a terminar dando metástasis. Muy bien, vamos a ver ahora las lesiones planas, que no son papilares y son lesiones intraepiteliales, no invasivas, con conservación de la membrana basal. La primera lesión plana que encontramos es la hiperplasia. Ahí tenemos nosotros un ejemplo a la derecha de una hiperplasia donde se observa un marcado aumento del número de las capas del urotelio, pero no existe atipia arquitectural ni citológica. Esto puede ser parte de un proceso reactivo a irritaciones. Luego tenemos la atipia reactiva. La imagen de la derecha nos está mostrando lo que es una atipia reactiva. En este caso, el urotelio puede tener un aumento de capas o no. En este caso, no hay aumento del número de capas en el ejemplo que estamos viendo. Los núcleos se encuentran agrandados uniformemente con nucleolos evidentes y podemos encontrar mitosis en las capas inferiores. Además, encontramos infiltrado inflamatorio crónico en la lámina propia. Luego tenemos la displasia, que se denomina también neoplasia intraurotelial de bajo grado, una lesión intraepitelial. Tenemos dos ejemplos abajo. Acá ya vamos a encontrar distorsión arquitectural. Además, tenemos núcleos irregularmente agrandados con alguna hipercromasia y con pleomorfismo. Luego tenemos el carcinoma in situ o neoplasia intraurotelial de alto grado. Acá hay mucho desorden arquitectural y los núcleos están orientados al azar, como ustedes están viendo en las imágenes de abajo. Hay marcado pleomorfismo nuclear con hipercromasia y nucleolos evidentes que pueden ser únicos o múltiples. Esta es una lesión que suele ser multifocal. Si no se trata esta lesión, el 50 al 75% van a progresar a un cáncer con invasión muscular. Y acá tenemos otra imagen de un carcinoma in situ o neoplasia intraurotelial de alto grado, marcado pleomorfismo, ¿verdad? Y alteración importante de la arquitectura del epitelio. La membrana basal, por supuesto, está intacta. Y ahora vamos a ver las lesiones papilares, lesiones intraepiteliales, ¿verdad? Que respetan la membrana basal, pero en vez de ser lesiones planas, son lesiones que protruyen hacia la luz, son lesiones papilares. Dijimos que estas son las lesiones más frecuentes. Y acá tenemos un esquemita que me muestra cuáles son estas lesiones. El papiloma urotelial, la hiperplasia urotelial papilar, el tumor urotelial papilar de bajo potencial maligno, el carcinoma papilar urotelial de bajo grado y el carcinoma papilar urotelial de alto grado. Empecemos con el papiloma urotelial. Se caracteriza por una lesión que tiene un centro vascular y que se encuentra cubierto por epitelio urotelial, casi normal, sin atipia arquitectural ni citológica. El número de capas no es un criterio diagnóstico, puede tener muchas o pocas capas. Tiene muy bajo riesgo de recurrencia y bajo riesgo de desarrollo de lesiones de alto grado. Se ven pacientes jóvenes. Y acá tenemos una imagen a la izquierda que me muestra la macroscopía de este tipo de lesiones y a la derecha la microscopía, con su centro fibrovascular
y su epitelio urotelial. Casi normal. Luego tenemos una lesión que se llama papiloma urotelial invertido y que se presenta como trabéculas anastomosadas de urotelio normal que se extienden hacia la lámina propia. No hay que confundir con un carcinoma infiltrante. Tiene una capa basal de núcleos perpendiculares a su membrana basal y no se observa ni pleomorfismo ni mitosis. Y si las hay, las mitosis son extraordinariamente raras. A la derecha tenemos la imagen. Luego tenemos la neoplasia epitelial papilar de bajo potencial maligno. Tienden a ser mayores que los papilomas y tiene un eje conjuntivo vascular y que está rodeado por un epitelio muy grueso con muchas capas, ¿verdad? Con poca alteración arquitectural y con polaridad conservada. Los núcleos ligeramente están aumentados de tamaño, no tienen hipercromasia ni pleomorfismo, la cromatina es fina y no se observan nucleolos. Estas lesiones pueden tener un índice de recurrencia de 36% y una progresión al carcinoma de 3,7%. Y acá nosotros tenemos un corte transversal de una papila de la neoplasia epitelial papilar de bajo grado. Fíjense ustedes que las células superficiales, las células en sombrillas del epitelio urotelial se encuentran presentes. Fíjense que los núcleos están homogéneos, con una cromatina homogénea, sin pleomorfismo, su cromatina es fina y además no se ven nucleolos. Muy bien. Luego tenemos el carcinoma urotelial papilar de bajo grado. Acá ya los núcleos están agrandados uniformemente, pero conservan su forma oval. Hay una variación en el tamaño de los núcleos, la cromatina sigue siendo fina, los nucleolos no son llamativos y hay una apariencia bastante ordenada de las células. Esta lesión tiene un mayor índice de recurrencia que la anterior y su progresión y su porcentaje de progresión al carcinoma infiltrante, estamos hablando, es de 10%. Y acá tenemos cortes transversales de las papilas con su centro conjuntivo vascular y tapizados por un epitelio urotelial cuyas células superficiales se observan con características de células de sombrilla en general, pero muchas de ellas ya van disminuyendo de tamaño y se tornan planas, como la que está señalada con la flecha gris. Y por último tenemos el carcinoma urotelial papilar de alto grado. Acá tenemos las dos imágenes de la derecha, hay una marcada distorsión de la arquitectura, los núcleos son hipercromáticos y pleomórficos, los nucleolos son evidentes, hay mitosis en todos los niveles, hay ausencia de células superficiales y estas lesiones intraepiteliales progresan a carcinoma invasivo entre el 15 y el 40% de los casos. Acá, para que ustedes puedan hacer la comparación, tenemos un carcinoma urotelial papilar de bajo grado hacia la izquierda y de alto grado a la derecha, para que vean los detalles nucleares. Hasta acá nosotros hemos visto todas las lesiones in situ que podemos ver en la mucosa de la vejiga, las planas y las papilares. Y ahora vamos a pasar a los tumores invasivos, vesicales invasivos. El carcinoma vesical urotelial infiltrante se vuelve a dividir en papilar, el cual es derivado de las lesiones no invasivas papilares que estuvimos viendo, y el no papilar derivado de lesiones previas no invasivas que no son papilares. Y acá tenemos un esquemita abajo, un dibujo esquemático que me muestra el carcinoma papilar no invasivo da un carcinoma papilar invasivo. Y el carcinoma, las lesiones planas, el carcinoma plano no invasivo, aquel carcinoma in situ que estuvimos viendo, ese me va a dar, va a evolucionar a un carcinoma plano invasivo, o sea, no papilar. Entonces, papilares y no papilares es la clasificación de los tumores vesicales invasivos. Acá nosotros vamos a ver macroscopías
de carcinomas vesicales uroteliales infiltrantes en general suelen afectar con mayor frecuencia las paredes laterales y posteriores. Acá tenemos arriba a la derecha un carcinoma infiltrante, o sea, predominantemente infiltrante. Y a las dos imágenes de abajo muestran carcinomas infiltrantes también, pero con macroscopía exofítica papilar. Acá nosotros tenemos un carcinoma de vejiga infiltrante que está señalado con la flecha verde y que en su crecimiento ha invadido el cuello uterino. La zona del cuello uterino invadida está siendo marcada con la flecha de color amarillo. Y acá nosotros tenemos un tumor, se corta la vejiga para ver todo el espesor de su pared y estamos viendo un tumor predominantemente infiltrante, gris amarillento, que invade todas las capas del órgano, incluso llega al tejido adiposo. El carcinoma urotelial de la vejiga puede tener varios tipos histológicos. Algunos de ellos les voy a ir mostrando. Acá nosotros tenemos el carcinoma papilar urotelial clásico, formado por papilas, ¿verdad?, con centro conjuntivo vascular y características bien atípicas del epitelio. Y acá nosotros estamos viendo la parte infiltrante de ese carcinoma papilar urotelial, caracterizado por la presencia de islotes grandes y pequeños de células de tipo urotelial infiltrando la pared de la vejiga urinaria. Acá estamos viendo una invasión de la muscular del órgano por el carcinoma urotelial. Las células neoplásicas están señaladas con la flecha amarilla. Estos tumores pueden tener focos de diferenciación escamosa o diferenciación glandular, pero siguen siendo carcinomas uroteliales primariamente. Acá nosotros tenemos una imagen de un carcinoma urotelial infiltrante con focos de diferenciación escamosa. Acá tenemos otro caso también con focos de diferenciación escamosa, un tumor de alto grado infiltrante. Cuando hacemos ese diagnóstico hay que constar en el informe del patólogo, porque si el tumor da metástasis, sería útil saber que el tumor primario tenía estas características morfológicas, tales como diferenciación divergente escamosa o glandular. Y acá tenemos otro carcinoma urotelial infiltrante con focos de diferenciación glandular, que está señalada con la flecha amarilla. Estos focos no empeora el pronóstico del tumor. Y aquí tenemos la variedad de carcinoma urotelial infiltrante en nidos. Como su nombre lo indica, tiene nidos de células uroteliales que infiltran la pared vesical. Estos nidos están separados por estroma de tejido conjuntivo bastante laxo con muchos vasos sanguíneos. En general, en la parte superficial del tumor, los nidos no presentan mucha atipia, pero en las partes más profundas e infiltrantes del tumor, la atipia es muy aparente. Este es un tumor muy agresivo e infiltrante y se comporta como una lesión de alto grado, dando además metástasis frecuentemente. Acá tenemos otra variante del carcinoma urotelial, que es la variante micropapilar. Como ustedes están observando, se presentan con abundante cantidad de micropapilas que pueden tener o no eje vascular central. Esta es una variedad poco frecuente y tiene bastante mal pronóstico. Y lo que se ha visto en los estudios es que cuanto mayor cantidad de componente micropapilar tiene el tumor, el mismo debuta en estadios avanzados, y cuanto menor componente micropapilar tenga el tumor,
en el momento del diagnóstico el estadio será más bajo. El siguiente tipo histológico que estamos viendo es el carcinoma linfoepitelioma-like. Este es un tumor indiferenciado de la vejiga que tiene denso infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos T, plasmocitos, histiocitos, neutrófilos y eosinófilos. El crecimiento tumoral en sí tiene un patrón de crecimiento sincitial, como estamos viendo ahí, marcado con la flecha negra, cuyas células tienen un citoplasma claro, núcleos vesiculosos y nucleolos prominentes. El pronóstico de esta variedad es más favorable que el del carcinoma urotelial convencional. Acá tenemos nosotros una variedad muy rara de carcinoma urotelial que es la llamada variedad plasmocitoide. Las células tumorales tienen un fenotipo plasmocitoides y se presentan en cordones o como células aisladas que infiltran y que tienen un estroma mixoide o fibromixoide. Fíjense ustedes, las células tienen un citoplasma acidofílico y tienen núcleos excéntricos. Pueden simular mielomas o linfomas inmunoblásticos, ¿verdad? Pero las células son citoqueratina 7 positivas. Estas son células de origen urotelial, definitivamente. Luego tenemos esta variedad de carcinoma urotelial con células de citoplasma claro. Estas células son positivas para el glucógeno. Este es un tumor de alto grado y se ve más frecuentemente en mujeres. La variedad histológica microquística se presenta con quistes dilatados grandes y pequeños tapizados por células transicionales y con un material necrótico en la luz. Los quistes más grandes tienen un epitelio transicional plano. Estos tumores pueden tener diferenciación escamosa o mucinosa. Y acá tenemos el último tipo histológico que les voy a mostrar. Como verán, hay muchos tipos histológicos, ¿verdad? Muchas variedades histológicas, pero yo les pongo solo algunos de ellos. Esta es la variedad sarcomatoide del carcinoma urotelial infiltrante y que está constituido por componentes fuso celular maligno y epitelial maligno. No son tumores mixtos. ¿Por qué? Porque los dos componentes tienen un origen común clonal. Así que por eso ese es el nombre que hoy en día le da la Organización Mundial de la Salud, carcinoma urotelial sarcomatoide. En esta imagen nosotros estamos viendo el componente epitelial maligno urotelial de alto grado. Y en esta imagen estamos viendo otro corte del tumor del carcinoma urotelial sarcomatoide, donde estamos viendo el componente fuso celular maligno. Estos tumores también pueden tener diferenciación heteróloga y podemos encontrar áreas rhabdomyosarcomatosas, osteosarcomatosas o condrosarcomatosas. Muy bien, esto es todo en lo que respecta al carcinoma urotelial. Veamos ahora un carcinoma escamoso, porque en la vejiga nosotros podemos tener un tumor que sea totalmente escamoso. Acá tenemos una macroscopía hacia la izquierda con una gran masa vegetante que ocupa casi toda la luz del órgano, y a la derecha tenemos un crecimiento tumoral constituido por islotes de células escamosas con queratinización. Todo el tumor debe tener esta característica para ser clasificado como carcinoma escamoso. En la vejiga podemos tener además adenocarcinomas puros.
Para hacer el diagnóstico, todo el tumor debe tener características de adenocarcinoma para incluir en este grupo. Acá nosotros tenemos un clásico adenocarcinoma bien diferenciado de la infiltrante de la vejiga. Y acá yo les dejo un hermoso esquema de la estadificación de los tumores de la vejiga para que ustedes lo miren con detenimiento. Vamos a comenzar con los tumores de la pelvis renal y de los uréteres. Y para terminar nuestra clase vamos a ver algo cortito nada más de tumores de la pelvis renal y de los uréteres. 5 a 10% de los tumores renales se originan en el uroterio de la pelvis renal. Se diagnostican en estadios iniciales porque producen hematuria franca. Pueden obstruir el flujo urinario y producir hidronefrosis y dolor en el flanco. En ocasiones son múltiples y no solamente afectan la pelvis, sino también afectan el uréter y la vejiga. Los tumores de la pelvis renal y los cálices renales son 2 veces más frecuentes que los del uréter. O sea, los tumores del uréter son extraordinariamente raros. En el 50% de los casos de tumores de la pelvis renal, nosotros podemos encontrar un tumor urotelial simultáneo o previo en la vejiga. El pronóstico de estos tumores no es bueno y la sobrevida a 5 años de 50 a 70% para lesiones superficiales de bajo grado y nada más llega al 10% en los tumores infiltrantes de alto grado. Es muy frecuente la infiltración de la pared pélvica y de los cálices renales. La epidemiología de los cánceres del tracto urinario superior es muy similar a la de los tumores de la vejiga. Ahora, los tumores del tracto urinario superior se asocian con mayor frecuencia con nefropatías por abuso de analgésicos, por ejemplo. Los tumores de bajo grado son menos frecuentes en el tracto urinario superior, no es como en la vejiga donde la mayoría es de bajo grado. Acá son menos frecuentes, el 70% de los casos cuando aparece tiene características de alto grado. El esquema de gradación de estos tumores es idéntico al que ya describimos recién para la vejiga urinaria. Estos tumores se presentan con masas vegetantes que pueden llenar la cavidad pélvica y ureteral. El 85% de los tumores de esta zona son papilares. Pueden invadir o no el parénquima renal y pueden ser multifocales. Abajo tenemos 2 imágenes que nos muestran riñones cortados, donde en las pelvis se evidencian lesiones tumorales exofíticas papilares. Acá, como en la vejiga, hay lesiones de bajo grado que no infiltran, lesiones de alto grado que no infiltran y lesiones de alto grado que infiltran. Exactamente igual. Acá, por ejemplo, nosotros estamos viendo la histología de una lesión urotelial de bajo grado, donde encontramos atipia moderada y ocasionales figuras mitóticas. Y la lesión es intraepitelial, no hay invasión. Y acá tenemos otro carcinoma papilar urotelial que no invade, es de bajo grado. Se ve que las células están bastante ordenadas, pero tienen características citológicas de atipia. Y acá tenemos una lesión epitelial de alto grado sin infiltración, así como podíamos ver en la vejiga. Que encontramos acá marcado pleomorfismo citológico, un gran desorden arquitectural y frecuentes figuras mitóticas. Y acá tenemos un carcinoma urotelial infiltrante de alto grado, atipia celular importante, mitosis y lo más importante, la profundización
de los islotes tumorales en el tejido subepitelial. Y aquí estamos viendo a la izquierda el crecimiento tumoral infiltrante urotelial que va sustituyendo las estructuras renales. A la derecha estamos viendo un glomérulo y túbulos, además de un infiltrado inflamatorio linfoide. Y acá le dejo otra estadificación, en este caso de los tumores de las vías urinarias superiores, para que ustedes le den una buena lectura. Y con esto nosotros terminamos el capítulo de tumores de las vías urinarias. Muchas gracias.